vamos a pasar a la palabra del Señor en este día y vamos a detenernos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y Mateo 28, versículo 1. Ahí vamos a estar leyendo. Lo que tradicionalmente se conoce, dije Mateo 28, ¿verdad? Versículo 1. Lo que tradicionalmente se conoce hoy este día como el domingo de resurrección, ¿verdad? Y la gente no tiene problema con eso, de que es el primer día de la semana, que es el día de resurrección. El problema viene cuando la gente comienza a pensar que tradicionalmente se celebra el Viernes Santo. Y allí es donde la matemática no funciona, cuando el Señor Jesucristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ese ha sido, como dicen, un dilema por tantas generaciones, y agradezco al Espíritu Santo que no se equivoca escribiendo este libro acá. Desde el principio de los tiempos, desde que Dios empezó a tratar con su pueblo, en Levítico 23 encontramos toda la lista de la fiesta, los días de reposo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Allí en Levítico 28, en 23 encontramos nosotros que cada año el pueblo de Israel tenía también un día de reposo que era una vez al año, celebrando los panes sin levadura. Y Jesucristo venía a cumplir toda la fiesta del Antiguo Testamento. Entonces, en base a esa celebración, era lo que estaba pasando esa semana que el Señor Jesucristo fue arrestado. Él tenía que cumplir todas esas ordenanzas del Antiguo Testamento, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por lo tanto en Él se tenía que cumplir todo lo que había prescrito antes en la ley de Moisés. El Señor Jesucristo fue, como decimos, crucificado en el día 14 del mes de Nisan, y la Biblia dice que el siguiente día era día de reposo, y allí es donde la gente ha caído que el viernes es el día que fue crucificado. Pero entonces no sale la matemática. En esa semana habían 2 días de reposo en el calendario judío. Un día de reposo que era un día anual, que nunca caía en día sábado, siempre iba a caer otro día, como quien celebra el 4 de julio aquí en Estados Unidos, que a veces cae domingo, cae lunes, cae jueves y así sucesivamente. Entonces Jesucristo fue crucificado ese día miércoles, y luego el siguiente día era el día de reposo según la fiesta de los panes sin levadura. Por eso el siguiente día no había ningún trabajo. El viernes fueron las mujeres, dice, a comprar las especies para luego ir a ponerle especies a la tumba de Jesús. Luego viene lo que era el sábado. Y la otra cosa que también le cuesta entender a la gente es porque el día judío comienza por la tarde, no comienza por la mañana o a medianoche como para nosotros. Entonces, para el sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, el Señor Jesucristo resucita. Esto es profundo, hermanos. El Señor Jesucristo resucita, y esa noche el Señor anduvo llevando a cabo ciertos ministerios de lo que habla la Biblia en Efesios capítulo 4 y también en Primera de Pedro capítulo 3. Fue a predicarle a aquellas personas que estaban, como dice Efesios, dice que llevó cautiva la cautividad. Entonces el Señor Jesucristo tenía un ministerio que llevar a cabo allá en el paraíso, donde estaba, voy a tener que salir al otro lado ya que empecé a esto, porque allá donde estaba Abraham, donde estaba Isaac en el paraíso, Él fue a recoger la gente que estaba ahí y traspasarla
para otro lugar, lo que se conoce ahora como el tercer cielo, allá arriba, donde el Señor está en este momento. Entonces, todo eso se tenía que cumplir en ese tiempo. Lo que les dije que esto es profundo, pero era lo que estaba pasando en esos 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo estuvo supuestamente en la tumba. Pero Él venció la muerte, y gracias a Dios que en el primer día de la semana el Señor Jesucristo se levanta con poder y gloria. ¡Qué bendición! Y es a donde llega Mateo. Más o menos Mateo tira un relato bastante interesante. Es cuando él dice que pasado el día de reposo, versículo 1 del capítulo 28, si podemos, los que puedan, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice acá que pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Bueno, ya que está de pie y con la Biblia abierta, ¿por qué no le da unas páginas más adelante? Y vamos al Evangelio de Juan. Nos da otra pieza muy importante en Juan capítulo 20. Sabe que Mateo tiene un lenguaje más para el pueblo judío. Lucas tiene un lenguaje bastante, como le llaman en la gramática, un lenguaje florido, con más detalles. Y Lucas vio otro ángulo del Señor. Por eso el nacimiento de Cristo lo relata con más detalles el evangelista Lucas. El sufrimiento de agonía en Getsemaní, Lucas lo explica totalmente distinto. Lucas era doctor y él dice que el sudor era como gotas de sangre. Solo Lucas lo pudo ver. Los otros no tenían ese cuidado, porque él lo estaba viendo desde el punto de vista médico. Mateo lo estaba viendo desde el punto de vista según las costumbres de los judíos. Luego viene Juan y escribe otras cosas. No es que ellos se contradicen, sino que cada uno lo vio de un ángulo diferente para que nosotros tengamos, como decimos, en la foto completa. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 20 de Juan, dice que era el primer día de la semana y María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre su cabeza o sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe qué? Voy a parar ahí tantito, porque la costumbre judía, alguien de la familia, como quien dice, le cerraba los ojos a la persona que moría. Era como un gran honor, que alguien estaba ahí con él y, como dice, entregó su espíritu y cerró los ojos. Alguien, como quien dice, se aseguraba que los ojos estuvieran cerrados y le ponía un pañuelo o una toalla encima de los ojos. Era costumbre judía, y es lo que dice acá, que estaba sobre la cabeza de Jesús el sudario y estaba en un lugar aparte. Tal vez después tocamos acerca de esto. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Hay algo muy interesante aquí en el versículo 12, por eso quiero que lo vean. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Vamos a decir, keep this on mind, mantenga esto en la mente. Tenemos una comisión nosotros de contarle a la gente. Constantemente está diciendo: ven y ve, mira, toca, percibe, ve ahora y cuenta. Ve y diles a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero el versículo 12 da una profundidad, que había un ángel a un lado donde estaba el Señor y otro al otro lado. Los que han estudiado el tabernáculo y estuvimos viendo aquí el arca del pacto, vieron que el mercy seat, la parte de encima, la tapadera, el propiciatorio, Jesucristo fue nuestro propiciatorio. Ahí se estaba cumpliendo también un ángel a cada lado. En el arca del pacto había un querubín a cada lado. Los judíos entendían perfectamente lo que estaban viendo. Dijo alguien que nosotros no somos judíos suficientes para poder entender la profundidad que hay aquí en esta escritura en referencia a las costumbres de ellos. Pero nos damos cuenta nosotros que el Señor venía a cumplir cada significado de lo que de Él estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde nosotros vemos ya lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar bajo este tema, el mensaje de la tumba vacía. Esa tumba tiene un gran significado, hermanos, y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar ahí al lado de en la entrada de esa tumba, y fui adentro y no hay nadie ahí. Qué bendición de saber, como dijo alguien, que las pirámides de Egipto son famosas por lo que hay allá adentro. Ahí están los huesos de los faraones, allá adentro de esas pirámides, que la gente va para poder experimentar y ver aquel gran monumento. Y dice que como dice, contraste tan grande, que hay unas tumbas famosas por los huesos que están ahí.
Pero allí en Jerusalén está una tumba que es bien conocida, histórica, no por lo que está allá adentro, sino por lo que no está allá adentro, porque afuera dice, Él no está aquí, Él ha resucitado, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, hable a nuestro corazón, Señor, como usted lo ha sabido hacer siempre. Le damos honra y gloria. Gracias, Señor, porque su palabra nos da una gran esperanza, Señor, que Cristo no se quedó en esa tumba, sino que ha resucitado. Gracias, Señor, por esa esperanza viva que nosotros tenemos, Señor. Le damos honra y le damos gloria a usted en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Qué bendición. El mensaje de esa tumba vacía. Qué interesante, ¿verdad? Que una tumba vacía tenga tanto que hablar. ¿Verdad? Dijo está escribiendo un pastor, yo estaba leyendo una historia y él dice que a él le gusta caminar en los cementerios. No sé si alguien acá acostumbra a eso, ir a caminar, solo por ir a caminar. Anybody, alguien. Levantó la mano usted. Usted levantó, ajá, ¿no? Yo vi como que levantó la mano. Y dice, estaba diciendo hermano Armando, estaba contando que un muchacho, está hermano Armando por acá, dice que le pusieron un nombre bien raro. Yo nunca lo había escuchado. Se llama Odd. Como que dice O-D. Odd. Como que dice, vea, es una palabra en inglés. Entonces, y él no le gustaba absolutamente nada ese nombre. Y dijo, por favor, no. Ahí viene el hermano Armando con la historia de Odd. Dijo, por favor, cuando me hagan la placa que le ponen encima, se me olvida el nombre. La lápida. Dice, cuando me hagan eso, por favor, dice, no quiero que me pongan nombre ahí. O sea, ya como que dice, estoy cansado de escuchar ese nombre, ya no lo quiero escuchar más. Bueno, y le cumplieron sus deseos y dice que iba alguien caminando por el cementerio y leyendo los nombres, y luego encontró una que no tenía nombre y se quedó viendo y dice, that's odd, dije que dijo él. Así que seguía escuchando el nombre todavía. Amén. Pero dice él, está raro. Y ver cómo una tumba vacía pueda tener un mensaje tan grande. Amén. Como lo es esta tumba allá en Jerusalén. Y es que yo me pongo a pensar que la resurrección de Jesucristo es el milagro más grande que la Biblia relata. Mira, hay tantos milagros que vemos en la Biblia y aún de gente que resucitó el Señor. La hija de Jairo resucitó, pero volvió a morir. El otro muchacho de la viuda de aquella ciudad de Naín también, el Señor lo resucitó, pero también volvió a morir. Resucitó a un muchacho llamado Lázaro, el gran amigo del Señor, pero también él volvió a morir. Pero gracias a Dios que Jesucristo, Él no resucitó para volver a morir, sino para dar un mensaje que Él tiene el poder sobre la muerte, sobre la tumba, sobre toda autoridad. Por eso cuando se les aparece después a los discípulos, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Cuando anduvo por el desierto, Mateo capítulo 4, la Biblia dice que anduvo en ayuno 40 días y 40 noches y el diablo siempre andaba ahí, como dicen, encima, tentándolo para ver cómo hacía para pecar, para hacerlo pecar, pero no se daba cuenta que estaba, como quien dice, lidiando con el Hijo de Dios, con el Cordero, con el Verbo, el Hijo de Dios.
entonces se aparecía. Pero después que el Señor resucita, camina también apareciéndose a los discípulos día tras día, 40 días, otra vez más. Y el diablo estaba a saber a dónde. En lenguaje dominicano dice que estaba con el rabo debajo de las piernas en algún lado, como quien dice en una esquina, acorralado. Amén. Porque sabía que 40 días lo habían dado tentando, pero ahora 40 días él anda caminando diciendo: a mí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo las llaves, dijo él. En Apocalipsis, yo tengo las llaves aún hasta del Hades. Amén. Esa llave la había perdido el hombre en el principio, cuando Dios le entregó la tierra a Adán. Adán perdió el derecho de la tierra por causa del pecado, pero el Señor aparece nuevamente y va al Hades y le quita las llaves. Apocalipsis capítulo 1 dice: yo tengo esa llave que el hombre perdió un día, ahora yo la tengo, yo la he rescatado. Y por eso es que nuestra fe es grandiosa, hermano. Y no sé si será que solo yo que me gozo en esto, de saber, hermanos, que hay gente que adora a un Dios muerto, pero el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, amén, que sana, que restaura, que corona de favores y misericordias. Amén. Gloria al que vive para siempre. Aquí nosotros podemos pensar, al querer pensar un poquito más de lo que era el trasfondo de esta escritura, podemos pensar también no solo en el gran milagro, sino cómo se encontraban los discípulos en aquel momento. La esperanza de ellos como que había terminado por lo que había sucedido. Habían andado siguiendo a Jesucristo, más o menos ahí por 3 años, acompañando al Señor, pero luego como que sus sueños se habían terminado. Pero después de ver que el Señor ha resucitado, la esperanza regresa otra vez. Porque tenían al frente de ellos algo que humanamente hablando no había manera de que aquello fuera, como quien dice, reversible. Porque vieron cómo el Señor había sido, como dicen, arrestado, cómo había sido maltratado, cómo llegó hasta la cruz, y en aquella condición lo llevan también a la tumba, y como quien dice, no hay esperanza. Aún Isaías dice: no había ningún parecer en él. O sea, fue totalmente molido, dice Isaías 53, por nuestras rebeliones. ¿Y sabe quién crucificó al Señor? Es una pregunta. Porque dicen, los judíos, no, los romanos. No, dicen nosotros. La religión. Hay muchas. Y Isaías dice: con todo esto Jehová, Dios, quiso quebrantarlo. Cuando empezamos esta serie hace 3 semanas, vimos nosotros Efesios capítulo 1. Cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando el hombre pecó, Dios no tuvo que venir con un plan B. Dios ya tenía el plan para rescatar al ser humano. Entonces, al final del día, obviamente, los que sacrificaron al Señor, los que crucificaron a Cristo, en primer lugar fue nuestro Padre. Porque ahí dice: Dios quiso quebrantarlo. En inglés dice: He pleased the Lord. En otras palabras, como quien dice, le dio, no que le dio gusto en una forma, como que dije que se iba a estar riendo allá, sino que fue totalmente con consentimiento del Padre que el Señor Jesucristo fue a la cruz. Pero si el hombre no se hubiera perdido, entonces él nunca hubiera tenido que ir a la cruz. Entonces, de alguna manera, nosotros también somos los culpables para que el Señor haya ido a la cruz. Y eso es lo que estaba sucediendo en aquel momento.
Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo fue a esa cruz, luego es sepultado, pero la historia no termina ahí. Amén. Esa tumba vacía a nosotros nos da muchos mensajes. Escribí algunos acá, siempre aquí de Mateo capítulo 28. En el versículo 6 dicen estas, cuando el ángel le dijo a María o a las mujeres que habían llegado, le dice, no está aquí, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vemos nosotros en primer lugar que esa tumba vacía nos declara que Cristo venció la muerte. Amén. Por eso Él tenía que resucitar para vencer la muerte. Amén, en primer lugar. Y alguien dice, ¿y cómo fue a morir si Él es Dios? La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo se hizo hombre para experimentar el quebranto, el dolor que nosotros también experimentamos. Pasó desprecio, pasó dolor, traición. ¿Qué es lo que Él no experimentó? Y todo eso para que nosotros entendamos también que cuando usted sienta soledad, que sienta sufrimiento, que sienta que lo han traicionado, Jesucristo sufrió eso también. Amén. Le voy a hacer otra pregunta que le hice el viernes. Si supiera usted hoy que hoy es su último día de vida, ¿qué haría? I'm going to let that sink in a little bit. Si supiera que hoy es su último día de vida, ¿qué haría usted? ¿Me firma el título de su casa, hermano? ¿Lo dona aquí para la iglesia? Y el Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo. El Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, sabiendo que era el último día y que su hora había llegado. Nos da un gran mensaje de humildad, porque Él es Dios. Él sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, pero aún así le dijo, dame los pies acá. Pedro no quería que se los lavara. Les lavó los pies a los discípulos, sabiendo que era el último día. Esa tumba refleja o declara que Cristo venció la muerte, que lo que Él había dicho que iba a hacer se estaba cumpliendo en aquel momento. Cuando Él dice en Mateo capítulo 12, no escribí la cita, pero la puede buscar usted. Cuando Él dice que la generación pedía señal, pero Él dijo, señal no se les va a dar más que la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y después resucitará. Y eso se tenía que cumplir. Eso no fue un escape, no fue que se habían robado el cuerpo, como la gente decía. Él les había dicho a los discípulos, a mí nadie, o sea, como quien dice, no malentiendan esto. A mí no es que me están quitando la vida. En otras palabras, yo soy Dios. Yo mismo les dijo a los discípulos, a mí nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la voy a poner por todos ustedes, porque tengo también el poder para volverla a tomar. Y lo demostró al tercer día que sale caminando de aquella cruz, de aquella tumba. Amén. Entonces el mensaje de esa tumba vacía declara que Cristo venció la muerte al tercer día. Amén.
En segundo lugar, también nos da ese mensaje que demuestra también que nuestra deuda ha sido cancelada. Teníamos una deuda tan grande nosotros que no la podíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no había manera de que nosotros pagáramos esa deuda. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz para pagar esa deuda que nosotros teníamos. Cuando Él dijo consumado es, alguna expresión de tetelestai que dice todo ha sido terminado. Amén, ya ha sido pagado. No que había terminado su ministerio todavía, sino que se había sido terminado. En otras palabras, para entenderlo mejor, lo que había terminado era el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, cuando año con año estaban sacrificando animales, semana tras semana sacrificando los animales para cubrir el pecado del ser humano, de la persona. Pero el Señor Jesucristo viene, como dice Pablo en Hebreos, que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no le agradaron más al Señor. Ahora prepara un cuerpo, y ese cuerpo es el del Señor Jesucristo, que fue a la cruz y se entregó una vez y para siempre. Amén. Esto trae mucha profundidad, pero no tengo tiempo de llegar hasta ahí. Desde que el hombre pecó, Dios lo expulsó del huerto, fuera. Ahí aparecen los dos querubines otra vez, guardando también la presencia del Señor. Y Dios de inmediato, qué bueno que Dios no abandonó la familia, no abandonó al ser humano, sino que de inmediato hizo un sacrificio y con la misma cubre a la primer pareja. Tuvo que haber sangre. A partir de ese momento, Dios establece ese sistema de sacrificios. Fue la sangre del cordero que sacrificaron allá en Egipto, que protegió a los hijos de Israel allá en Egipto cuando pusieron esa sangre en las puertas de sus casas. Era esa sangre que venía dando testimonio por todo el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo tenía que morir, tenía que cumplirse lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Él tenía que pagar ese precio. Por eso es que Juan, desde que vio al Señor, él pega el grito. Cuando vio que venía el Señor Jesucristo. Amén. Es algo tan profundo y tan poderoso. Juan capítulo 1. Cuando Él es el Verbo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el poder, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Me imagino el grito que pega Juan, con la expectativa que había habido por años y años. No sé si se remota su mente hasta Génesis 18, cuando Dios le prometió un cordero a Abraham. Se va Juan hasta allá, hasta ese tiempo, cuando Dios le dijo a Abraham, Dios proveerá un cordero. Había provisto diferentes animales, pero ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo todavía no había llegado. Israel estaba esperando todavía ese cordero. Y por eso es que Juan conocía perfectamente al Señor. Se anduvieron juntos allá en el valle de sombra de muerte, allá por Jericó. Ellos anduvieron juntos allá. Él sabía perfectamente quién era el Señor. Pero cuando lo ve venir, él lo identifica de inmediato. Y allí es donde pega ese gran grito, como dice, un grito de admiración cuando dice, he aquí. Pero es una expresión tan profunda, yo lo he estudiado antes, es una expresión tan profunda como lo que en español lo ponemos en signos de admiración. Y en inglés dice, behold the Lamb. O sea, como quien dice,
La expresión esa significa como quien dice: paren un momentito de hacer lo que están haciendo. Deténganse ahí tantito. Vean que ahí viene lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Es lo que están viendo en este momento. A quien yo no soy digno de desatarle las cintas de su calzado. Ahí viene el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entonces Jesucristo confirma que nuestra deuda ha sido pagada. El ladrón vino para matar, para robar y para destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Dice Lucas 19 que vino el Hijo de Dios a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No los que se habían perdido, aunque toda una humanidad se había perdido. Pero ahí dice lo que se había perdido. Se había perdido la relación entre Dios y el hombre. Pero viene el Señor y esa cruz hace ese puente para que ahora nosotros tengamos acceso directo a nuestro Padre. Nuestra culpa ha sido cancelada. Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, vemos también nosotros que esa tumba vacía nos da una gran esperanza a nosotros. El llanto de aquellas mujeres cambió en aquel momento por un momento de esperanza. Y para nosotros también nos debe de dar una esperanza. ¿A cuántos ese sacrificio nos dio un nuevo comienzo? Amén. Cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Cuando ya no le hallábamos sentido a la vida. Amén. ¿Se acuerda de aquel Viernes Santo, hermano Antonio? Cuando ya no le hallaba sentido a la vida. Amén. Y aquel 22 de diciembre, hermano Mauricio, y me da gusto ver, amén, cómo ese sacrificio hizo la diferencia. Amén. Y nos cambió también nuestro zip code. Llevamos otro destino ahora. Esa resurrección transforma no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Amén. Cómo la vida cambió. Qué bendición. Me decía un muchacho aquí en Lancaster, pero no es usted, hermano Justino, es alguien más. Me decía, viera cómo eran mis días domingos, me dice, antes de llegar a Cristo. Yo tengo unas gallinitas allá afuera. Viera que yo en la mañana, el domingo, me despertaba que yo no quería ni escuchar esos pollos, me dio un dolor de cabeza. Pero ya se ríen algunos, ya saben que es el dolor de cabeza, ¿verdad? Dijo un primo mío una vez, dice, no, viera qué malo tratan a uno en la casa. Él lo llevaron medio intoxicado. Dice, una camita así, pero bien incómoda, dice, la que me dieron. Y le digo, tú pensaste que para un hotel te llevaban. Y se acordaba, dice, siempre salía los sábados en la tarde, se iba en sus andadas y dejaba una como de esas Coca-Cola litro llena de agua en la refrigeradora para llevársela para el cuarto, para tener agua helada, para estar bebiendo todo el día. Los que han bebido alcohol saben de qué estoy hablando. La sed que les pegaba en la madrugada. Amén. Les pegaba, espero, ¿verdad? Que ya todo eso haya cambiado. Y me pongo a pensar cómo ese sacrificio nos ha dado vida nueva y una esperanza en Cristo Jesús. Juan dice que el sudario que estaba encima del Señor lo encontraron, como quien dice, dobladito allí en una esquina. La ropa del Señor estaba ahí, como dicen, nosotros decimos, tirada ahí, y el Señor salió. Pero había ese manto que les ponían cuando la Biblia habla que el Señor fue envuelto cuando nació en pañales. Han leído eso, ¿verdad?
es la expresión. La expresión en inglés es swaddling cloth. Era la ropa donde envuelven a los muertos. Entonces todo esto tenía un gran significado desde el principio. Cuando el Señor viene y nace en Belén, casa de pan, porque Él era el pan que descendió del cielo y no podía nacer en otra parte. Cuando los judíos agarraban esas jornadas, cuando fueron cuando el Señor nació, que fueron al censo que se estaba llevando a cabo y ellos tuvieron que regresar, ellos siempre andaban llevando la ropa para envolver un muerto por si alguien moría en el camino. Entonces al Señor Jesucristo, desde que nació, lo envolvieron en esa ropa porque Él venía destinado para morir. Entonces todo esto que estaba pasando no era nada de coincidencia. Allí cuando leímos nosotros en el Evangelio de Juan, dice que el sudario que fue puesto sobre la cara del Señor él dice que estaba como quien dice dobladito en una esquina, como que bien colocado a un lado. Amén. Y ahí es donde yo les digo siempre a la gente que a veces se nos hace a nosotros difícil entender porque no entendemos la cultura judía. Por eso es cuando quiero llevar un punto, como dicen, quiero llevar un punto across, como dicen en inglés, que me entiendan bien. Por eso no hablo del trigo, no hablo del aceite, hablamos aquí de las tortillas, de los tacos, de las carnitas, que es lo que la gente puede entender. Y era lo que el Señor hablaba en aquel tiempo, era el lenguaje que ellos entendían. Entonces cuando ellos llegan al sepulcro y entra Pedro y entra Juan y van allá adentro y ven la ropa que estaba ahí y ven el sudario que estaba en una esquina, yo me imagino el gozo que ellos sintieron en aquel momento cuando ven aquel cuadro que para nosotros posiblemente no tiene mucho significado, pero a ellos le estaba dando un gran mensaje. Cuando los sirvientes estaban sirviéndole a un rey en el palacio, como fue Nehemías allá en Babilonia, cuando le están sirviendo a un rey, el mesero está parado solo como se paran a veces cuando no se les ha dado propina, están parados ahí al lado, viéndolo. Y están de pie ahí viendo, asegurándose que el que está comiendo no le falte absolutamente nada. Pero si aquella persona que está a la mesa se tiene que levantar, o se levanta y ya terminó de comer, agarra la servilleta y como dice, toda abrujunada o watered out y la tira así, se levanta, es señal que la persona ya terminó de comer y el mesero puede levantar la mesa y limpiarlo para que alguien más se siente después. Pero cuando el que está comiendo se levanta y deja la servilleta bien dobladita y se levanta, posiblemente va para el baño o a hacer algo, entonces el mesero no toca nada porque sabe que todavía no ha terminado. Eso es cultura judía. Ellos lo entendieron de inmediato cuando vieron que el sudario que estaba sobre los ojos del Señor estaba bien acomodado en una esquina. Entonces salen corriendo a dar las buenas nuevas. Es cuando, como quien dice, les da el chispazo cuando les dijo en San Juan 14, y si me fuere, vendré otra vez. Como quien dice, no he terminado, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Por eso es que esa tumba a nosotros nos da una gran esperanza. Amén. Que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Que el mismo poder que resucitó al Señor, ese poder también nos resucitará a nosotros un día. Amén. No sé, nosotros como tenemos demasiado los pies aquí en la tierra, no sé si les dije la vez pasada. Le estaba diciendo la vez pasada, ahí me encanta escuchar los predicadores de aquí de la iglesia, pero hay un predicador que me encanta escuchar que se llama David Lobo. Digo yo, my goodness. Yo cuando siento que necesito recibir al Señor otra vez cuando le escucho predicar.
Y dice Ellen, I can't wait. Y no puedo esperar ese momento de irme con el Señor. Pues nosotros tenemos tanto los pies aquí en la tierra. Amén. Y yo digo, no puedo esperar ese momento que la trompeta suene. Los que se queden ahí me le llevan comida a los perritos, por favor. I can't wait ese momento. Cuando se terminará toda esta lucha. Cuando vamos a llegar a aquel lugar. Y los que se han adelantado, los que se han ido antes de nosotros. Yo he tenido la oportunidad de predicar 2, 3 veces parado en la tumba de mi padre y de mi madre, allí donde están las fotos de ellos, y enterrando a alguien más de la familia. Qué ilustración tan bonita de saber que un día la trompeta va a sonar. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos saldremos al encuentro con nuestro Señor. Eso es lo que nos da a nosotros esperanza, porque ese mismo poder que levantó al Señor nos levantará a nosotros también un día. Amén. Bueno, esta promesa no es universal, voy a ser claro también. Juan capítulo 1 dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, no hay viaje, lo siento mucho. La salvación es tan facilita y es gratuita, pero tiene un gran precio. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Amén. Por eso es que en el juicio del gran trono blanco, la Biblia dice que el que no se encontró en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Está hablando de la expresión que ellos usaban de ese tiro de la lanza que hacen en el deporte, que como quien dice, lo tiran con todo, con lo más que pueden de fuerza para que llegue lo más lejos posible. Y esa es la expresión que usa Juan cuando dice que el que no se encontró en aquel libro fue lanzado con violencia al lago de fuego, porque como quien dice, tuvieron en poco el sacrificio que Cristo hizo un día allá en la cruz del Calvario, y se le presentó el mensaje de salvación una y otra vez y lo rechazaron. Por lo tanto, el Señor hizo todo lo que Él tenía que hacer, y la humanidad lo único que tiene que hacer es aceptar que Cristo pagó ya el precio, aquella causa que nos condenaba. Colosenses capítulo 1 dice, el acta que a nosotros nos condenaba, el Señor Jesucristo la tomó y públicamente la clavó allá en la cruz del Calvario un día, pagando nuestros pecados. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Creo que no hay un día mejor que predicar que es el día de resurrección, de saber, amén, que nuestros pecados fueron perdonados y que el Dios que nosotros servimos no está en aquella tumba. La Biblia dice una y otra vez, si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Amén. Él es primicia de los que durmieron. Él fue el primero que resucitó. Las primicias eran lo que se daba en la cosecha según la fiesta judía. Se presentaba un poquito nada más. Luego viene lo que es el fruto, el resto de lo que hace falta de aquel fruto. Y de eso es lo que Pablo está hablando. Y dice, mas ahora el Señor Jesucristo ha resucitado. Y por eso es que nosotros tenemos esperanza. Porque Él dijo frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y toda aquella persona que ha recibido a Cristo no experimentará esa muerte espiritual. Amén, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Faltan otros 3 puntos todavía. Amén, qué bendición. Gloria a Dios. La tumba vacía
también nos va a desacomodar de esa silla. Vamos a arrimar acá. Porque nos está dando una misión a todos nosotros. Amén. Allí dice, vayan pronto a dar las noticias. Amén. A veces nos apresuramos a dar otras noticias. Démosle la noticia al mundo. Amén. Que Cristo ha resucitado. Yo siempre le digo a la gente que ninguna generación ha tenido las herramientas mejores para poder evangelizar. Amén. Tenemos nosotros en nuestras manos una herramienta. Y me quitaron el teléfono, creo. Con ese teléfono podemos mandar un mensaje en la mañana. En Cristo te ama. Amén. Enseguida. Y es lo que le dijo el Señor aquí. Vayan pronto y den las noticias allá en Galilea. Amén. Vayan pronto y den las noticias allá en Charlotte. Den las noticias allá en Lancaster, en Rock Hill, que Cristo ha resucitado. Amén. Que no tenemos que morir en el pecado, que ya ese precio fue pagado. Amén. Ese es el poder del Evangelio. Buenas noticias. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa tumba vacía obviamente está llena de gran significado, está llena de vida, está llena de una victoria, pero a pesar de que tiene tanta esperanza, hay gente que todavía anda caminando vacío. Amén. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Tengamos eso en mente. Amén. Hay gente que vive en esa incertidumbre. Cristo nos ha dado libertad. Amén. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Por eso el Señor fue a la casa de Caifás, donde empezó el primer juicio. Allá afuera fue donde Pedro lo negó, mientras estaba, como dicen, calentándose las manos ahí. Amén. Pero hay algo curioso. Yo estuve allí en esa casa o ese palacio de Caifás. Y en ese palacio de Caifás, supuestamente el líder religioso de ese momento, también había una cárcel. Un gran pozo, como un túnel para abajo. Ahora le han hecho entrada por un lado para poder llegar a ese lugar. Pero en ese tiempo ahí está todavía como esos manhole que le dicen aquí en Estados Unidos, de los tragantes de agua, y luego hacia abajo. Y allí era donde bajaban a los presos como castigo que pasaran la noche. Por eso cuando vemos acá que usted lee los evangelios, dice venida la mañana. O sea, estuvo él en el juicio, primero con Anás, después con Pilato, luego fue donde Herodes, luego lo traen otra vez donde Pilato, cuando él dice, pero ¿qué haré con este hombre? Yo no encuentro absolutamente nada en él, porque él era el Cordero perfecto, por eso él no iba a encontrar nada. Luego dice que venida la mañana, y como que hay un espacio que no se sabe nada del Señor. En ese tiempo lo llevaron a ese orificio grande que hay ahí, y allí él pasó la noche y lo sacan otra vez en la mañana. Y es lo que ha traído muchas preguntas por tantos años. ¿Qué hacía una cárcel
en la casa del líder religioso. Y eso trae un mensaje para hoy en día, que la religión es una cárcel para mucha gente. Amén. Nosotros nos encontramos en un mundo hoy en día que mucha gente llega a la iglesia y en vez de encontrar libertad, ha encontrado opresión, ha encontrado esclavitud. Cuando Cristo viene a una persona, el poder de la sangre de Cristo, la Biblia dice, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, o sea, les va a dar una gran libertad. Pero hay gente que llega a la iglesia y conoce una religión y no conoce lo que verdaderamente es experimentar la libertad en Cristo Jesús, que nos podemos deleitar de ser cristianos. Amén. Eso estaba representando en ese momento el palacio de ese hombre llamado Caifás. La religión que ha atado a tanta gente hoy en día. No se trata de religión, se trata de una relación con Cristo Jesús. Amén. La religión no va a salvar a nadie. Quien lo va a salvar es una relación con Cristo Jesús, que haya recibido a Cristo en su corazón. Amén. Qué bendición. Y ese mensaje de esa tumba vacía nos da a nosotros una misión, nos da esperanza de que un día nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bendición. Gloria a Dios. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.